para mí muy importante poder compartirles la palabra y no tenía problemas en esforzar mi voz para compartir. Sin embargo, el lunes, con algo de valentía y un poco de rebeldía, fui al discipulado y nomás empecé a hablar y ya no pude, apenas pude terminar. Y pues sí, la recomendación de los doctores fue reposo absoluto, no hablar, y eso fue lo que hice, aunque ustedes no lo crean. Estuve una semana sin hablar, conté las palabras, menos de 30 palabras por día, entonces, y no salí para nada de la casa, pero algo sorprendente es que como no fui al discipulado y estuve en reposo, pues no tomé coca. Pues toda la semana no he tomado ni una sola gota de Coca-Cola, no sé cómo me afecte eso en mi salud, pero bueno, aquí estoy de pie a pesar de no tomar Coca-Cola. Y pues hoy tal vez la predicación no tenga la fuerza de otros días, no voy a alzar mucho la voz, pero sigue siendo palabra de Dios y sigue teniendo ese efecto. Mañana no va a haber discipulado para compensar, para que no digan las demás células, ay, ¿por qué los de lunes sí, los demás no, verdad? Entonces no va a haber, pero yo sí espero regresar al discipulado en esta semana a partir del martes, ¿verdad? Aunque también seguramente hablaré con más mesura. Vamos a orar para comenzar el mensaje de esta mañana. Amado Padre Celestial, guíanos en esta reflexión y permítenos ver qué es lo que tú nos quieres decir, no tanto lo que nosotros queremos oír, sino lo que tú tienes para nosotros como un mensaje especial. Guíanos en esta reflexión en Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Discípulo. Y ya cambiamos de historia. Había mucho más que decir de este paralítico, pero dejémoslo descansar, dejémoslo caminar y sigamos nosotros con las historias de Marcos. Marcos 2, 13 al 17, dice la Biblia, en esta traducción que yo les propongo. Jesús salió de nuevo bordeando el lago. La gente acudía en multitud y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos. Y Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví y muchos de los cobradores de impuestos y otras personas, ¿de qué? De mala fama, estaban también reclinados a la mesa. Reclinados porque en aquella época la mesa era un mantel que se ponía en el suelo y no había sillas, había almohadas y la gente se recostaba en la almohada. Entonces realmente no se sentaban a la mesa, sino que se recostaban. Pues bien, allí estaban muchos reclinados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Una comida muy interesante. Jesús, sus discípulos y gente de mala fama, todos juntos comiendo. Al ver los escribas de los fariseos que Jesús comía con toda esa gente, cuestionaron a los discípulos de Jesús. Fíjense, no fueron directo con Jesús. Agarraron por allá a un discípulo mal parado y le dijeron, con los recaudadores de impuestos y personas de mala fama, ¿come? Jesús lo escuchó y les dijo, tal vez Jesús estaría sentado aquí, recostado en una almohada,
el salón lleno de gente de mala fama, y allá en la puerta estaría parado Pedro o Andrés, ¿verdad? Y se acercaron los escribas allá afuera, no entrarían a un lugar contaminado con gente de mala fama. Y ahí le preguntarían a Andrés, ¿cómo es posible que tu maestro conviva con esa gente? ¿Qué mal testimonio está dando? Y desde acá adentro Jesús les responde, hey, ustedes están allá, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a los que hacen la voluntad de Dios, sino a los que están alejados de Dios. Jesús vino a buscar a los que estaban alejados de Dios. Entre más gente de mala fama hubiera, Jesús se sentía más a gusto, más contento. Eso vino. Y sobre esto habremos de meditar durante 2 o 3 sermones. Pero comencemos con el principio. A Jesús le gustan los espacios abiertos, al aire libre. Así lo expresa el Evangelio de Marcos. Salió de nuevo bordeando el lago. La religión trata de encerrar a Jesús en templos de piedra medios oscuros. A Jesús le gusta el aire libre, espacio abierto. Nuevamente, como lo haría frecuentemente, Jesús sale de la ciudad, se dirige a la orilla del lago, camina por la orilla, disfrutando de los olores, los sonidos, el paisaje, y en todo esto nos enseña una gran lección de vida. Disfrutar de la naturaleza en su despliegue de belleza, sencillez y vitalidad. ¿No estaría Jesús más a gusto predicando en una casa o en una sinagoga? ¿No habría más gente si se fuera a la plaza, al mercado? Sí, pero deliberadamente Jesús, cada vez que podía, se iba al campo. Él se iba al campo. Y los evangelios tratan, aunque sea someramente, de mostrarnos esta imagen de Jesús disfrutando el aire libre, disfrutando de estos espacios. Le encantaba la naturaleza. Algunas de sus parábolas hablan de las aves del cielo, de los árboles. A Jesús le encanta la naturaleza. Y todo lo que hace un discípulo es seguir lo que hace su maestro. Nosotros como discípulos de Jesús deberíamos aprender a disfrutar más de la naturaleza, del aire libre, de las bellezas que están allá afuera. Salir un poquito más, disfrutar. Y piensa que cuando estás disfrutando de un paisaje, de un árbol, del canto de las aves, del aire fresco, estás agradando a Jesús. También así lo agradas, porque también eso le agrada a Él. Pero es también estrategia, subraya esa palabra, estrategia. Estrategia de Jesús para animar a las personas a salir de su rutina, de su cotidianidad y buscarlo para recibir enseñanza. Casi todos los predicadores buscamos la manera de atraer gente para que nos escuche. Construimos templos o rentamos salones, ponemos publicidad, le decimos a la gente, la tratamos de convencer, ofrecemos galletitas y café, ¿verdad? Ofrecemos espectáculo, show, prometemos las perlas de la Virgen, ¿verdad? Lo que sea con tal de atraer a la gente, ¿verdad? Y queremos que seamos más y más. Jesús, su estrategia es exactamente al revés. Él se sale, Él se va,
No es la única vez que vamos a ver a Jesús. Hay otras historias en los evangelios en las que Jesús tiene grandes multitudes y Él se va, huye. Su estrategia es, tienes que ir a buscar a Jesús. Esa es su estrategia. Tienes que salir del pueblo y andarlo buscando ahí por la orilla del lago hasta que lo encuentres. ¿Recuerdan esas historias en que Jesús se va con sus discípulos, cruzan el lago y cuando llegan a la orilla, ¿con qué se encuentra? Con una multitud que lo estaba esperando, que ahí llegaba la gente esperándolo. Ahí estaba la gente, espere. Hoy es al revés. En muchas de nuestras iglesias son los pastores los que están esperando a la congregación, a ver si vienen. Jesús usa una estrategia diferente, sacarnos de nuestra cotidianidad. Y hermanos, todavía hoy, hermanos que nos ven por internet, todavía hoy Jesús nos anima a abandonar, por unos momentos nada más, pero abandonar la rutina del diario vivir, el trajín cotidiano, alejarnos un poquito de los afanes y la ansiedad. Todo para salir al encuentro con Jesús y su palabra, de buena nueva para nosotros. Cierto es que no tenemos que ir a la orilla del lago, o a la playa, al bosque o al campo para escuchar la palabra de Dios. Es suficiente la sala de un hogar hospitalario, un salón rentado o prestado para escuchar la palabra. Pero es esencial el concepto de salir. Marca esa palabra, enciérrala en un círculo. Salir. Tenemos que salir. O dicho de otro modo, necesitamos congregarnos con propósito, enfocados, concentrados. Salir en busca de Jesús para escucharlo es congregarnos con la expectación de que Él nos va a hablar y de que su palabra traerá plenitud de vida para nosotros. Por eso, hermano, ¿qué cosa? Subráyalo, desconéctate, subráyalo, desconéctate de todo lo que te pueda distraer o distraer a los que te rodean de este sagrado momento con Dios por medio de su palabra. Disciplinémonos. Y pues ya que estamos con la pluma en la mano, pues también subráyalo. Disciplinémonos a nosotros mismos para no permitir distractores que nos hagan perder esa especial palabra de Dios para nosotros. Jesús invitaba a la gente a salir. Tienes que salir del pueblo, dejar tus actividades cotidianas e ir en busca de Jesús para encontrarlo. Es cierto, en el campo hay muchas distracciones, el ruido de las aves, las olas del lago, un perrito persiguiendo a un gato, tantas distracciones, pero la gente salía de su cotidianidad, se escapaba, era un día de campo, era algo diferente. Nuestras reuniones deben tener esa misma estrategia. Sea el discipulado de entre semana, o sea la reunión del domingo, debe de haber este sentido de desconectarse. Desconectarse. Miren, pregúntenles a nuestros hermanos por internet. Algunos de nuestros hermanos en internet van a congregaciones, con todo respeto, que desde las 8 de la mañana están en la iglesia hasta las 2 de la tarde. Bien por ustedes.
Nosotros estamos aquí, y esto no sé si les va a dar un poco de envidia a los que nos ven por internet, pero nosotros estamos aquí en Paz Divina solamente 2 horas, de las 11 a la 1. Lo que ustedes hacen entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, nosotros lo hacemos entre 11 y 1. A lo mejor somos más eficientes, ¿verdad? Pero bueno, eso fue para ustedes que nos ven por internet. Ahora vamos con los de Paz Divina. Son solo 2 horas. Es menos del tiempo que le dedicas cuando vas al cine. Son solo 2 horas. Y la idea es desconectarnos, olvidarte de tus afanes, de tus preocupaciones. Y sí, tanto en el discipulado también es más o menos hora y media. Si le agregamos la otra hora de convivencia, pues ya son 2 horas y media. Por ahí hay una que otra célula que se avienta hasta 2 horas y 2 horas y media de discipulado. Pero 2 horas en promedio. Si las sumamos son 4 horas a la semana. 5, póngale, con todo y la cena y la convivencia. 5 horas a la semana para Dios, para recibir ese alimento espiritual. Por lo menos ese tiempo deberíamos de estar concentrados en Él. Y eso significa una preparación mental. Pensar que en ese momento me voy a olvidar de mis problemas, de mis enfermedades, de mis deudas, de lo que tengo que hacer después. Que pueda ser un tiempo en que realmente escuche a Dios, no a mí mismo. Tengo toda la semana para estar dándole vueltas a mis propios pensamientos. Ese momento del discipulado es para escuchar lo que Dios me dice. Y tal vez no me va a decir cómo resolver los problemas de mañana, pero lo que Dios me diga, de seguro que va a ser fundamental para lo más importante de mi vida. Y tal vez lo más importante de mi vida ni siquiera lo estoy considerando. Si ahorita hiciéramos un ejercicio, no lo vamos a hacer, pero si lo hiciéramos, tomen una hojita y anoten las 10 preocupaciones más importantes. ¿Qué pondría usted? ¿Su salud, el trabajo, sus hijos? ¿Cuáles serían sus preocupaciones más importantes? Pero la pregunta sería, entre esas 10 cosas, ¿estaría el entender las instrucciones de Dios? Claro que me dirían que sí, pero pues ya les pasé la respuesta. Usted lo pondría como una prioridad. Yo necesito estar seguro de cuáles son las instrucciones de Dios para que dentro de 6 meses que tenga que tomar una decisión muy importante, yo la pueda tomar con toda la confianza de que sí, me voy a tal lugar. Oye, ¿cómo estás tan seguro? Esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, cuento con 3 cosas. ¿Cuáles son? Protección de Dios. Él me va a proteger, no tengo de qué preocuparme. Provisión de Dios. Oye, ¿de qué vas a vivir? Dios va a proveer. Pero la tercera es la más bonita. Presencia de Dios. Ahí va a estar Dios. Él me va a cuidar, voy a sentir su presencia, voy a estar bien. Esta debería ser nuestra más grande preocupación. Oye, y si tomo esta decisión y me alejo de la voluntad de Dios, ay no, Dios nos guarde. Y si tomo esta decisión y me estoy alejando de lo que es la voluntad divina, no, yo quiero estar en la voluntad divina. Yo quiero poder escuchar el mensaje y saber, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que no hay que hacer. Esa sería una prioridad. Conservar una profunda comunión de amor con Dios, en la que Él me pueda hablar, yo lo pueda entender y pueda hablar con Él. Eso es más importante que las deudas, que la salud, que los problemas familiares, que los problemas en el trabajo.
porque a lo mejor escuchando a Dios se empieza a resolver todo lo demás. O por lo menos le empiezo a encontrar sentido a todo lo que pasa. Todo tiene un propósito, todo tiene una función, todo tiene un para qué. Solo hay que saber escuchar. Bueno, esa es la idea de concentrarse. Por supuesto que suspendimos el discipulado esta semana por motivos de fuerza mayor. La mayoría de ustedes me conoce lo suficiente para saber que yo no suspendería el discipulado ni siquiera por un fuerte dolor de cabeza. Se los compartí hace algunos años que yo llegaba al discipulado con un dolor de cabeza muy fuerte e igual daba el discipulado. Es porque realmente es algo fuera de mi control. Sin embargo, seguramente muchos de nosotros pudimos valorar esa palabra que recibimos, esa convivencia fraternal. Y eso nos hace saber lo importante que es tener la palabra con nosotros. No hay que desaprovechar esos momentos. Tan importante es que debemos de apagar nuestros celulares. Entrando al templo, entrando al discipulado, el celular debe estar en modo avión. Es que tal vez reciba una llamada. ¿Es más importante? Algunos nos distraemos porque a medio discipulado ya nos habló fulanito, nos habló menganito, o llamada equivocada, ¿verdad? Pero no solo nos distraemos, podemos distraer a los demás. Fíjense, es como ir al cine, enfocados, concentrados, sin levantarnos de nuestro asiento. Algo que yo sigo admirando, y lo he dicho ya, pero pues hay que aprovechar. Algo que yo admiro, porque yo cada domingo los veo a ustedes, cada domingo los últimos 30 y tantos años he visto cómo los cristianos estamos los domingos en la iglesia. Regularmente un sermón dura de 1 hora a 1 hora y media. Los predicadores de antes se aventaban 1 hora y media con sus sermones, pero regularmente no pasaban de 2 horas. Lo que admiro es la gente que va al cine, porque están sentadas por 2 horas, a veces más de 2 horas. Nadie se para a media función para ir al baño. Solo los que traen niños pequeños y se levantan con un enojo, ¿verdad? Que, ay, tengo que llevarlo al baño, ¿verdad? No se paran a comprar palomitas y refrescos, ya llevan palomitas y refrescos y algunos están ahí moviéndose en su asiento porque tomaron demasiado refresco, pero no se quieren levantar. De todas las veces que he ido al cine, solo una vez me ha tocado que todavía no empezaba la función, todavía no apagaban las luces y sonó un celular. Y todo el mundo volteó a ver el del celular nomás, ahí le apretó algo para que ya no sonara. No contestó el celular y todavía no empezaba la película. Pero sintió que no debía de hacer eso, que no debía de tener el celular prendido porque iba a empezar la función. Es cierto, en muchas salas de cine ponen el letrero, ¿verdad?, de que apaga tu celular. Habría que pedirle a Edgar que nos pusiera el letrero, ¿verdad? O que se lo volara de Cinépolis, ¿verdad? Que apareciera todo lo de Cinépolis y, ay, va a empezar una película y todo el mundo apaga su celular. Ay, no, era un sermón. Pero el punto es que si la gente puede estar 2 horas viendo una película y no le importa si en esas 2 horas su tesoro, o sea, su hijo amado o su hija amada les habla por teléfono, en esas 2 horas no están. Creo que hasta es deliberado. Vámonos al cine para que no nos hablen, ¿verdad? Quiere decir que sí se puede. O sea que la gente sí puede estar 2 horas sentada, poniendo toda su atención y sin el celular, sin saber qué pasa afuera, sin saber si se acabó el mundo o no se acabó. Si fuera el fin del mundo, los últimos en enterarse serían los de las salas de cines.
Ellos saldrían y verían el apocalipsis zombie. ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿No? El mundo se acabó y no, estábamos en la función. No, pues se meten otra vez al cine, pues ahí no pasa nada. Bueno, así deberíamos ser nosotros. No estamos 2 horas, bueno, si le sumamos desde que empezamos la escuela dominical hasta ahorita, son 2 horas. 2 horas concentrados en la palabra. 2 horas para Dios. Debe ser más importante Dios que Hollywood. Y debe realmente tener toda nuestra concentración. El discipulado también, por supuesto que sí. Eso sin hablar de llegar temprano, que tampoco veo gente llegando tarde al cine. Nunca me ha tocado que llegue la gente a media y que llegue, ¿en qué van? No, pues que era su papá. No, sí, no, nunca ha pasado. Nunca me pasó eso. Jesús, a la orilla del lago, fuera de la ciudad, esperaba a las personas que con entusiasmo y expectación venían a buscarlo, y él les enseñaba el mensaje del Evangelio. Nuevamente expresamos nuestro descontento y asombro por no haberse hecho el esfuerzo de poner por escrito lo que en ese momento Jesús enseñó. Quizás porque no fue un evento único, más correctamente se describe una actividad cotidiana de Jesús. Quizás también porque su mensaje, con una y otras palabras, se concentraba en un tema básico: invitar a regresar a la comunión con Dios, con la certeza del perdón que gratuitamente está otorgando Dios a las personas que quieren regresar a Él. Ese es el resumen del mensaje de Jesús rescatado de los 4 evangelios. Ese párrafo es muy importante porque resume todo el mensaje de Jesús. Pero ahora queremos llamar la atención a la actividad de enseñar de Jesús. Fíjense, los escribas pertenecientes a la religión de los fariseos eran los maestros en la sinagoga. Pero su enseñanza era más que una simple repetición de frases de otros escribas y recitaciones de prescripciones para cumplir con las tradiciones. Los escribas acostumbraban leer un pasaje de las Sagradas Escrituras. A veces incluso invitaban a alguien de la sinagoga a hacer la lectura. Después de la lectura, el escriba se disponía a explicar el pasaje, pero simplemente repetía opiniones de anteriores escribas. Él decía: el escriba fulanito dijo esto de este pasaje, y el escriba menganito dijo esto otro, y nada más. Así terminaba el escriba hablando de temas que nada tenían que ver con el pasaje que había leído. O sea, no explicaba nada. Otros escribas ni siquiera consideraban el pasaje, simplemente comenzaban a hablar sobre cómo cumplir con algunas de las tradiciones de la religión de los fariseos, como por ejemplo, lo que se debe y lo que no se debe de hacer durante el Sabbat. En realidad, los escribas no enseñaban, no explicaban el significado de las Sagradas Escrituras, y las personas solamente oían sin entender y sin interés. Y aquí yo pienso, salvo su mejor opinión, que la pedrada se le regresa a los pastores. Porque a lo mejor ahí está parte del problema. A lo mejor el pastor no explica la Biblia. A lo mejor el pastor nos dice lo que otros opinan, o utiliza la Biblia como plataforma para hablarnos sobre prohibiciones. Los cristianos no deben de ir al cine, los cristianos no deben ver esa película o no deben ver esa serie. Y los pastores empiezan a hablar de lo que debemos o no debemos hacer,
Y la gente a lo mejor no tiene interés. Escucha el sermón, pero como una manda, como una penitencia, ¿no? Pues tengo que oír el sermón, no entiendo nada, pero ahí estoy. Entonces a lo mejor la falta de interés es porque los predicadores nos parecemos a los escribas, que no explicamos nada, no decimos nada, nada importante de la palabra, y por eso la gente solamente está cumpliendo con la religión. Sin embargo, Jesús enseñaba, esto es, que explicaba la voluntad de Dios y lo hacía de forma amena, entendible y apasionada. Esto va para todos nuestros pastores. ¿Saben para mí? Pues ya que, ¿verdad? Primero, la palabra de Dios se debe de enseñar de forma amena. No debe ser aburrida, no debe de ser tétrica. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Escúchenla o se condenarán. ¡Ey, los que están dormidos! No, debe de ser ameno, debe ser algo divertido. ¿Por qué? Porque Dios es alegre, Dios es vida, Dios es felicidad. Y su palabra debe ser amena para nosotros, debe traernos algo bonito. Pero también debe ser entendible. O sea, yo la debo de entender. Bueno, ustedes como ovejas, la deben entender. Deben ser capaces de que al salir de aquí el domingo, ustedes puedan decir, yo entendí esto. La Biblia significa esto. ¿Okay? Yo entendí que Dios no castiga ni es vengador, sino que Dios es como el profe de la escuela que va poniendo palomitas y taches. Algo así, así de sencillo, hermanos, así de entendible. Que ustedes después le puedan explicar a alguien, oye, ¿cómo es Dios así de que castiga? No, Dios no castiga. Mira, Dios te pone palomitas y taches, tú solito. Cuando haces tu examen, el que se equivoca eres tú, no el profe. ¿Okay? Algo así, debe ser entendible. Pero también debe de ser apasionada. Apasionamiento es lo que uno le pone a lo que le gusta. Yo veo que Edgar se apasiona con esto de las grabaciones y consigue una cámara y consigue un cable y le pone aquí y ahora lo sube a internet y ahora lo baja y que lo cuelga y lo descuelga y ahí anda haciendo todo, ¿verdad? Porque quiere que salga bien y que lo edite, que no lo edite, que le pone esta imagen y todo. Eso es apasionamiento. Y la palabra de Dios merece ser predicada con pasión. Si a una persona le aburre predicar, si un pastor dice, es que yo ya no quiero predicar, hermano, si tú no te apasiona predicar, si es una carga estarle predicando a una iglesia, renuncia, hermano, renuncia, no le hagas eso a la iglesia. No estés ahí con la carga de, ay, otra vez domingo y tengo que ir a la iglesia, y luego llegan tarde, y luego ni me ponen atención, y luego yo les estoy predicando y están dormidos, y luego en la calle viven igual. Necesitas unas vacaciones espirituales, buscar otra vez a Dios y volverte a apasionar. Es la Biblia por sí misma. Quiero aclarar, y eso lo quiero aclarar delante de ustedes, delante de internet, delante de los ángeles y delante de nuestro amado Padre. Quiero aclarar que ustedes son la mejor iglesia en la que he podido estar en los últimos 30 y tantos años. De todas las iglesias en las que he predicado y de las que he sido pastor, a ninguna regresaría. Ay, lo siento, perdón. Me han de estar viendo de las otras, ¿verdad? I'm sorry, pero realmente me siento muy bien. Me siento valorado, apreciado, lo que escribo lo leen, les gusta, hay edificación. Yo no veo ningún problema.
Hay problemitas ahí con los ventiladores y el clima y otras cosillas ahí entre nosotros, pero estamos bien. Pero los que me conocen de toda la vida y tal vez me están viendo por internet, saben que siempre he predicado con pasión. Así tenga 60. Una vez me invitaron a predicar a la primera iglesia bautista de Puebla, 200 personas, ¿verdad? He predicado en grandes multitudes y también algunas de las personas que están aquí les ha tocado verme predicarle o dar un estudio a menos de 10 personas. Y una vez una hermana se sorprendió porque yo di el estudio y dijo, ay pastor, pensé que lo iba a suspender. ¿Por qué? Pues éramos tan poquitos. No, no, no. Donde estén 2 o 3, ahí voy a predicar con pasión. Porque la palabra de Dios es vida. Y yo sé que siempre que se predica la palabra va a haber vida, se va a transmitir vida, va a haber un mensaje, es Dios hablándonos. Y estoy convencido de eso y por eso predico con pasión. Y cuando las cosas van mal, siempre mi consuelo es, pero voy a predicar, pero voy a enseñar. Ese siempre es mi consuelo. Es la mayor pasión de la vida. Y esa pasión la debe tener todo pastor, todo predicador, toda persona que enseña la Biblia. Puede estar decepcionado por muchas cosas, puede estar amargado por muchas cosas, le puede estar yendo mal en muchos aspectos de su vida, pero cuando lo ponen a predicar, es la persona más feliz del mundo. Y si no lo es, algo está mal en su comunión con Dios. Esa es la pasión que nos mueve. Y hablando de amarguras, tengo que decirles algo acerca de mis amarguras. En esta semana he tomado tanta miel que mis amarguras ya se endulzaron. Ya no tengo amarguras, ya. Tanta miel que he tomado ya. Pero bueno, hermanos, quiero que ustedes en el discipulado, con toda amabilidad, me digan si la enseñanza es amena, entendible y apasionada. Y si ustedes ven que algunos de estos elementos empiezan a fallar, vamos a trabajar juntos. ¿Qué pasa, pastor? ¿Por qué ya no es tan amena? No estoy hablando de Lamentaciones, hermanos, pues ¿qué quiere? ¿Verdad? O sea, también hay libros que pues no se prestan, ¿verdad? Pero lo de entendible, pues eso sí. Oiga, pastor, pues ¿qué anda leyendo ahora que ahora nos habla tan acá, tan elevado y todo, ¿verdad? Es que estoy leyendo a Platón y Aristóteles y todo. Pues sí, pero pues aterrice, bájese de su iCloud, ¿verdad? Y sobre todo, pasión. Si no hay pasión, quién sabe qué le está pasando al pastor, pero tiene que mejorar su comunión con Dios. Y aquí está el resultado. Las personas, al escuchar a Jesús, quedaban embelesadas con sus palabras. Hablando de entender, disfrutaban de la explicación dada por Jesús, se emocionaban de lo que escuchaban y querían seguir escuchando más de esas explicaciones que Jesús brindaba. Pero sobre todo, al escuchar, experimentaban una dulce y profunda paz interior. Esa es la clave de que la palabra de Dios está llegando a lo profundo de tu ser, la paz interior. Por eso es que la gente, ya lo entendemos, por eso es que la gente estaba dispuesta a salir de sus casas y a buscar a Jesús donde quiera que estuviese. Querían volverlo a escuchar. Así como ustedes, hermanos. No importa si el discipulado es en el centro de Madero o en el centro de Altamira. No nos ha tocado un discipulado en el centro de Altamira, ¿verdad?
No importa si tenemos que ir a tal lugar o a este otro lugar, si va a ser en la playa o si va a ser en un salón o como sea, no importa, lo que queremos es escuchar esa palabra. Algunos habían tomado la determinación de escuchar cada vez que pudieran a Jesús, de seguirlo a cualquier lugar donde estuviese enseñando. ¿Te imaginas tomar una decisión así? Vamos a escuchar a Jesús cada vez que Él predique. Cuando sepamos que está por aquí, vamos a buscarlo porque queremos escucharlo. A estas personas que habían decidido hacer un esfuerzo para escuchar a Jesús cada vez que se pudiera, se les comenzó a llamar discípulos de Jesús. No estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando de otro grupo más grande, los que seguían a Jesús en su enseñanza, por su decisión de querer siempre estar escuchando a Jesús, poniendo entusiasta atención a su enseñanza. Es triste, pero no todos los que asisten a una iglesia son discípulos. A lo mejor son cristianos porque no son musulmanes, budistas o ateos. Hoy mucha gente es cristiana simplemente porque no es otra cosa. Pero ¿realmente se podrían calificar de cristiano? ¿Es usted un cristiano? Algunos cristianos saben más de Pablo que de Jesús. Entonces no son cristianos, son paulinos. Pero Jesús no nos mandó a ser cristianos. Jesús nos mandó a ser discípulos. Un discípulo es aquella persona que ha decidido que quiere cada vez que pueda escuchar a Jesús. Es cierto, a veces no puedo ir al discipulado, a veces no puedo ir el domingo, a veces esto, el otro, pero ser discípulo no es por la cantidad de veces que voy a la iglesia. Ser discípulo es por la calidad de la atención que yo pongo en cada oportunidad que tengo de escuchar la palabra. A lo mejor hay alguien que no ha faltado al discipulado en todo el año y no ha faltado un solo domingo, pero a lo mejor ni pone atención, no oye nada y no entiende nada. Pero a lo mejor yo he faltado mucho por el trabajo o por otras cosas, pero cuando estoy allí y estoy al 100% y estoy queriendo entender y sí entiendo, entonces soy discípulo de Jesús. Somos discípulos de Jesús por una decisión que tomamos, no por el número de veces que asistimos o no. Y yo creo que también nosotros somos discípulos de Jesús, porque estamos dispuestos a escucharlo y disfrutamos de su enseñanza, que es vida para nosotros y deleite de paz divina. Amén. Vamos a orar. Amado Papito, que estás en el cielo y en lo más profundo de nuestro ser interior, te damos las gracias porque hoy recordamos una decisión que tomamos hace quizás ya mucho tiempo, cuando por primera vez entendimos tu palabra y tu palabra nos trajo paz. En aquella época decidimos que íbamos a escucharte cada vez que tuviéramos oportunidad. Te damos las gracias por nuestro grupo de discipulado, por la predicación y la escuela dominical. Gracias, porque somos parte de Paz Divina. A veces lo hemos olvidado por el trajín del diario vivir, pero hoy tú nos recuerdas que somos discípulos tuyos y que ese deseo de escucharte siempre ha sido premiado
con la paz interior, con el gozo de la salvación, con la alegría de vivir. En medio de nuestras dudas, luchas y afanes, nuevamente, Señor, queremos escucharte y saber lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.